Para hablar de optimización, tenemos que recurrir a conceptos de las secciones anteriores. Acá vamos a usar los conceptos de la sección, principalmente de la sección 4.3, 4.6 y 4.7. Lo que tiene que ver con extremos de funciones, lo que tiene que ver con criterio de la primera y segunda derivada. Bien. En esta parte de optimización no vamos a tener como tal componente teórica, todo será resolución de problemas. Y vamos a leer directamente las directrices que se establecen para resolver problemas de optimización. Entonces vamos a leerlas. Primera directriz dice, lea el problema con atención. Léalo de nuevo. Parece un poco obvio, pero a veces algunos de los errores o algunos de los problemas de esos primeros bloqueos que se encuentran para resolver un problema de este estilo es porque no se entiende el problema y la falta de comprensión del problema radica principalmente en la falta de la lectura, bien, falta de comprensión lectora del problema. Entonces es importante leerlo bien, leerlo con cuidado, leerlo con atención y si es necesario leerlo varias veces, hay que hacerlo. Segundo, elabore un dibujo cuando sea posible. Hágalo sencillo, no que compliquemos mucho el dibujo. Tercero, introduzca variables en su dibujo, en caso de haber alguna variable, y observe cualquier restricción entre las variables. Esas restricciones entre las variables serán condiciones que estarán generalmente puestas a partir de ecuaciones, es decir, ecuaciones que relacionan las variables y por lo tanto no permiten que se comporten de cualquier manera, que tomen cualquier valor. A eso le llamaremos restricciones. Cuarto, use todas las variables necesarias para establecer la función objetivo. Esto será muy importante. Saber cuál es la función objetivo, qué es lo que quiero optimizar. Si usa más de una variable, aplique las restricciones o la restricción para reducir la función a una variable no más. Es decir, acá vamos a necesitar la función objetivo, que en algunas ocasiones va a ser una función que depende de más de una variable. Bien, entonces hay que usar las restricciones para que dependa de una sola variable. Quinto, note el intervalo en el cual está definida la función. A esto le vamos a llamar intervalo de definición, el intervalo en el cual está definida la función. Determine todos los números críticos y nos van a interesar los que están dentro de ese intervalo. Sexto, si la función objetivo es continua y está definida sobre un intervalo cerrado AB, entonces compruebe los extremos en los puntos frontera, es decir, los valores extremos, el máximo absoluto, mínimo absoluto, pueden llegar a ocurrir en los puntos frontera. Si el extremo deseado no ocurre en un punto frontera, ¿dónde debe ocurrir? En un número crítico que esté dentro del intervalo. Esto lo establece un teorema que vimos un poco antes, tal vez en la sección 4.3, ¿cierto? En todo intervalo cerrado, una función continua siempre alcanza extremos absolutos. ¿Dónde? Tenemos opciones, los números críticos dentro del intervalo o los puntos extremos o los puntos frontera del intervalo. Y séptimo y último, si la función objetivo está definido sobre un intervalo que no es cerrado, entonces es necesario aplicar la prueba de la derivada en cada número crítico de ese intervalo. ¿Bien? Estos son los consejos que se dan para resolver cualquier problema de optimización. No es algo así como una camisa de fuerza, no es algo que se siga secuencialmente en todos los casos, pero hay que tener todo esto en cuenta, ¿no? En algunos casos, en algunos ejemplos, sí se ve que se pueden ir haciendo una cosa después de la otra. En otros tal vez no surgen ese mismo orden. En otros no surgen todas estas directrices. Son cosas para tener en cuenta, ¿vale? Bueno, dicho esto, en el texto tenemos varios ejemplos.
Me gustaría que revisaran estos ejemplos. Yo no voy a resolver ninguno de estos ejemplos. La idea es que estos ya están aquí puestos para que ustedes los puedan leer, los puedan estudiar, los puedan entender. Sobre todo de esto les recomiendo que lean el ejemplo número 5, lo estudien, lo entiendan y que lean el ejemplo número 6. Un problema también bastante interesante que tiene una forma alterna de preguntar esto, ya no en términos de esta distancia X que está acá, sino en términos de este ángulo θ. Bien, esto tiene que ver con alguna modificación que se puede hacer al problema. No recuerdo si acá hay una modificación de esas. No. Bueno, pero en el ejercicio, en un ejercicio de la sección 1.7, sí que hay una modificación para eso. No en términos de optimización, pero sí en términos de lo que viene siendo la formulación de la función objetivo. Bien. Bueno, les recomiendo que lean esos problemas interesantes. Con respecto a estos ejercicios, acá hay varios ejercicios, no sé, hay tal vez unos 70 ejercicios, vamos a mirar. 65. Bueno, hay unos 68 ejercicios. Yo lo que les recomiendo es que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles de los que hay acá. Hay algunos ejercicios que pueden ser más interesantes que otros. Entonces, por lo tanto, yo les voy a sugerir, les voy a recomendar que hagan algunos ejercicios. A ver, de una vez les digo, en el otro grupo hicimos el problema número 6. Hicimos el problema 6. A ver si no me acuerdo mal. No recuerdo mal, hicimos el 6. ¿Cuál otro hicimos? Hicimos el 6 y sé que hicimos el 33. El 6 y el 33 los hicimos en clase. Entonces les recomiendo que revisen esos, pero vamos a hacer acá una pequeña lista de algunos ejercicios recomendados. Bueno, aquí en esta primera parte, algo que les he dicho en alguna oportunidad es que no, cuando vayan a hacer ejercicios de este estilo, no empiecen a hacerlos en orden. ¿Por qué? Puede ser que usted empezó a hacer los primeros y cuando va en el 10º, tal vez ya gastó mucho tiempo, tal vez ya se cansó. Bueno, la cuestión es que puede ser que por varios factores no haga sino 10 ejercicios. Y si usted hace los primeros 10, posiblemente va a hacer 10 ejercicios que puedan ser muy parecidos y en los cuales tal vez el nivel de dificultad sea también parecido, no sean muy diferentes. Entonces no les recomiendo que hagan ejercicios de esa manera. Yo les recomiendo que los lean primero antes de decidir cuáles hacer. A ver, por ejemplo, yo les voy a recomendar el 7, voy a hacer aquí una lista. Problema 7. En el otro curso hicimos el problema 12 también. Hicimos el problema 12. Entonces, bueno, ustedes si quieren hagan el 7, hagan el 11. Es parecido. A ver, de aquí no. Problema 16. Problema 18. Vamos a ver, 18. El 23 es un poco común, es bastante clásico. Acá pongamos entonces el 18. 18. Problema 26. Yo diría problema 31. El 33 lo hicimos en el otro curso, pero igual se los voy a sugerir. Problema 31, problema 33. Es un problema interesante. 34 puede ser una opción. Problema 35. Problema 35 no, perdón, 37.
37 y 38. 37, 38. 41, 43. 41, 43. Bueno, de aquí en adelante hay algunos problemas que son interesantes. El problema 48 es un buen problema. Es un buen problema. Problema 48. Y bueno, yo creo que por ahí de pronto el 61, el 62, el 64 también es bueno. Pero bueno, yo creo que podrían hacer esto. A ver cuántos hay acá. Tenemos 3, 6, tenemos 12, ¿vale? Tenemos 12 problemas. Yo creo que empezar con esos 12 problemas, tratar de resolverlos. Hay algunos problemas que pueden ser desafiantes. El problema 48 puede llegar a ser un poco desafiante, hay que tener una buena concepción del mismo problema, interpretarlo muy bien. El problema 43 es, diría yo, posiblemente es de los más desafiantes que hay aquí, en todo el capítulo, el problema 43. Porque hay que introducir variables, hay que jugar bastante con toda la geometría que aparece allí. Entonces, no es un problema que yo les recomiende para que inicien a hacer. Es decir, si usted dice, bueno, voy a empezar a estudiar optimización y voy a empezar con el problema 43, no se lo aconsejo. ¿Por qué? Porque tal vez no se le van a ocurrir muchas cosas, tal vez todavía no ha estudiado lo suficiente de este tema para poder adaptarse a la mecánica o a la dinámica del tipo de resolución, ¿cierto? El método de resolución del problema. Entonces no es un problema de los que uno tendría con los que uno tendría que empezar, ¿no? Básicamente, muchachos, esto es como si uno estuviera entrenando. Yo no sé si en algún momento lo dije, pero se los digo en este momento. Cuando uno está estudiando cualquier cosa, ya sea de cálculo, de matemática, de física, de química, cualquier cosa, y se está preparando para un examen, esto es como si uno se estuviera preparando por alguna competencia deportiva, ¿cierto? Yo lo comparo con una competencia deportiva por lo siguiente. En algunas ocasiones a los estudiantes les gusta mirar videos en los cuales resuelven ejercicios o les gusta que, digamos, el profesor en clase resuelva muchos ejercicios o simplemente les gusta leer ejercicios resueltos. Y eso no está mal, porque de todo eso algo se aprende, es verdad. Pero yo les pregunto, si uno quisiera, por ejemplo, participar en una competencia de ciclismo y uno es muy aficionado al ciclismo, se ve el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro a Italia, se ve todo eso. Y bueno, además, no sé, ve cosas, trucos, cosas en YouTube. ¿Será que con ver todo eso la persona estará preparada para irse a competir en alguna carrera de ciclismo? ¿Qué dirían ustedes? No, profesor. No, ¿verdad? Es decir, que solamente con el hecho de ver, sí se va a poder aprender muchas cosas. Cuando uno, por ejemplo, mira, qué sé yo, el Tour de Francia y le pone cuidado a lo que dicen allí, pues las personas que son los comentaristas hablan un poco de todo el tema de la dosificación de energías. De pronto que un día uno ve un corredor que de pronto no se deja ganar un poco de tiempo, pero es porque después, qué sé yo, viene otra etapa en la cual puede aprovechar mejor su condición física, sus actitudes físicas, bueno, etc. Eso es importante, pero eso no lo deja preparado para irse a correr, a que usted haga el Tour de Francia, por ejemplo, eso no lo prepara. Es algo básico, es algo tal vez que puede llegar a ser útil, necesario tal vez no del todo necesario, pero es útil. Lo mismo ocurre acá. Yo acá podría sentarme y hacer una clase de 6 horas y resolver todos estos ejercicios y usted puede que los vea, los entienda, pero eso no quiere decir que cuando usted solo, enfrentado solo con el ejercicio,
se le ocurran las mismas ideas, haga exactamente los mismos procedimientos o haga procedimientos que que le permitan llegar a la solución del problema. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que uno se puede preparar? Practicando, ¿cierto? Haciendo ejercicios. En el caso del ciclista, bueno, entrenando en casa, saliendo a la ruta, a echar como sus pedalazos, probarse. Y de la misma forma, si de pronto uno está empezando a practicar el ciclismo y el primer día dice, bueno, yo quiero empezar a practicar ciclismo y el primer día, sin tener mucha preparación física, quiere irse a subir una montaña donde tiene tal vez mucha exigencia física. ¿Qué va a ocurrir? Pues que muy probablemente le va a ir mal, ¿vale? Lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre acá. Si usted sin tener mucha práctica, mucha preparación, viene a escoger el ejercicio tal vez el más difícil o los más difíciles, ¿qué va a ocurrir? Lo esperado. Lo que va a ocurrir es lo esperado. Posiblemente no le va a ir bien con ese ejercicio. ¿Por qué? Porque le falta practicar. Porque le falta tal vez, en términos del ciclismo, le falta tal vez empezar a andar bien en bicicleta en lo plano. Tal vez le falta empezar, tiene que empezar a aumentar el nivel de dificultad, el nivel de inclinación de la pendiente de la ruta poco a poco. Bien, si yo voy directamente a escoger el ejercicio más difícil, puede ser que sí, que suba la montaña, pero tal vez voy a tener que sufrir mucho más en comparación a si tuviera una preparación previa para resolver ese problema, ¿no? Para subir esa montaña. Pasa exactamente lo mismo acá. Pasa exactamente lo mismo en cualquier cosa que usted esté tratando de aprender o que esté aprendiendo y que tenga, por ejemplo, que presentar una prueba. Bien, que tenga que presentar un examen. Si usted simplemente se limita a ver, a ver y a ver y no hace, es decir, no pone en la disposición de hacer por su propia cuenta, no tiene ninguna garantía de tener un buen resultado. Usted puede decir, no, es que, y se lo digo porque lo he escuchado, hay muchachos que dicen, no, profe, yo he estudiado mucho, me he visto muchos videos, he leído muchos libros, muchos ejercicios resueltos. A veces cuando estábamos en presencial dicen, mire, profe, todos los ejercicios que imprimí y los leí todos. Yo dije, pero es que usted no los hizo. Usted puede leer todos los ejercicios que quiera. Eso no le da ninguna garantía de que sepa hacer alguno de esos ejercicios. Entonces no se trata de ver y seguir viendo, no. Se trata de ver, pero se trata más de hacer. Se trata más de eso, de hacer. Y bueno, esto aplica para casi cualquier cosa, ¿no? Casi cualquier cosa. Usted está hablando de cualquier examen, de cualquier materia, es de esa manera. La única forma en la que usted puede adquirir destreza con una herramienta es utilizándola. ¿Bien? Es utilizándola. Esa es la única forma en la que puede adquirir destreza, en la que puede usar correctamente la herramienta para resolver un problema. Pero además de saber utilizar la herramienta, necesita eso, adquirir destreza. Entonces, eso solamente lo da la práctica. Hay que resolver ejercicios, hay que hacer varios ejercicios. Yo les recomiendo estos dos ejercicios. Son solamente dos ejercicios. Algunos pueden ser rápidos, otros pueden ser un poco más desafiantes. Como se los digo, traten de empezar, al menos esta lista que les di, traten de empezarla un poco en orden. Y si terminan de hacer estos dos ejercicios, hagan otros más. Si ven que tienen tiempo, si les queda el tiempo para hacerlo, recuerden, examen es el próximo miércoles a mediodía. Sé que algunos tienen examen el día de hoy, de química, de álgebra, es decir, que ya se van desocupando y van teniendo un poco más de tiempo, entonces les recomiendo eso, que traten de resolver muchos ejercicios. Lo mismo en la sección de razones de cambio relacionadas. Y sobre todo en esas dos secciones, ¿por qué? Por dos razones. Porque sí o sí sabemos que va a haber un problema de cada una de esas secciones.
ya se los dije, ya es como dicen por ahí un ejercicio cantado. Sí o sí hay un problema de optimización y hay un problema de razones de cambio relacionadas. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Resolver tantos problemas como me sea posible de esas secciones, ¿vale? Y lo otro porque en estas secciones los problemas son muy diversos. ¿Diversos en qué sentido? Tal vez la idea que yo utilice, por ejemplo, para resolver el problema 38 no se parece en lo más mínimo a la idea que necesito para resolver el 43. Entonces yo digo, pues ya hice el 48. Eso no garantiza que esté en la capacidad de hacer el 43. Bien, hay algunos que tal vez se parecen más. De pronto el 37 y el 38 son bastante más parecidos. Bien, el 41 es un problema muy diferente, por ejemplo, al 38, en lo que es la concepción de la idea, en lo que es los conceptos que se necesitan, en lo que es el planteamiento de la función objetivo. Entonces, al ser tan diversos, o sea, al ser tan diferentes un poco, necesitamos hacer varios ejercicios para no solo tomar la dinámica general, sino también poder conocer algunos casos particulares, algunos ejercicios en los cuales se requiera de una información u de otra. Bueno, vamos a empezar por el problema 7. Bien, vamos a hacer 3 problemas. Empecemos por el problema 7. Vamos a hacer el problema 7. Y bueno, el problema 7 dice lo siguiente. Encuentre el o los puntos de la gráfica. La gráfica es y cuadrado igual a 6x más próximo del punto 5,0 y más próximo a 3,0. Bueno, ahí hay dos problemas básicamente. Lo leemos bien. Encuentre los puntos sobre la gráfica más próximo a 5,0 más próximo a 3,0. Acá realmente, para comprender esto bien, debemos ver que ahí hay dos problemas, ¿no? Es decir, el primer problema sería el punto más cercano a 5,0 y otro problema sería el o los puntos más cercanos a 3,0. Bien, acá debería tal vez dividirse esto en dos partes. Bueno, mientras vamos resolviendo esto, vamos a poner así. Puntos sobre esta gráfica más próximos de, bueno, vamos a poner aquí, más próximos de, primero, 5,0. Y segundo, el 3,0. Hay algunos ejercicios, sobre todo de los que tratan de la parte escrita. No sé, por ejemplo, el cuarto problema. Dice, sean mn enteros positivos. Encuentre dos números no negativos cuya suma sea s, de modo que el producto de la enésima potencia de uno y la enésima potencia del otro sea máximo. Entonces, bueno, allí hay algunas cosas que no se relacionan muy bien, porque bueno, dice, encuentre dos números no negativos cuya suma sea s, de modo que el producto de la enésima potencia de uno y la enésima potencia de uno y la enésima potencia del otro sea máximo. Pero acá realmente debería decir algo así como la suma sea S igual a M más N. ¿Bien? Dos números no negativos M más N, de modo que el producto de la enésima potencia de 1, o bueno, no, es de esta forma. A a la M por B a la N. Ese producto sea máximo. Hay que tener cuidado con la lectura de algunos de estos problemas. Y básicamente algunos de estos no se llegan a comprender muy bien, sobre todo cuando están escritos en lenguaje verbal.
¿Y el problema cuál es? El texto original está en inglés, ¿vale? Entonces, como sabemos, en inglés la gramática funciona de una manera ligeramente diferente a como funciona en español. Entonces hay algunas imprecisiones en algunos ejercicios, incluso hay algunos errores de redacción, ¿vale? No están bien escritas algunas cosas, entonces es posible que alguno que otro problema necesite alguna modificación para resolverse, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos haciendo, el 7, esa coma allí queda rara, ¿no? Ese más próximo a 5,0, coma más próximo a 3,0. No, eso no es comprensible en lo que es el español, ¿no? Tendría que ir a poner acá tal vez un punto y coma o unos ítems, qué sé yo. Vale, vamos a interpretarlo así. Entonces, ojo, en este caso tenemos y cuadrado igual a 6x, ¿verdad? Entonces y cuadrado igual a 6x es una parábola que abre hacia la derecha y tenemos que si x vale 0, si x vale 0, y vale 0. Tenemos este punto aquí. Por otro lado tenemos que si x, por ejemplo, a ver, vale 2. Si x vale 2, entonces y es más o menos raíz de 12. Esto me da a entender que la gráfica tiene como vértice en el 0, 0 y va hacia allá. Bien, lo que les digo, cuando vale 2 es simétrico, más o menos raíz de 12 y así. Dicho esto, entonces, por ejemplo, si ponemos el punto que sea 5,0, ¿cierto? Ese punto 5,0, ¿dónde se ubicará? Bueno, vamos a ubicarlo por acá. Acá estará ubicado el punto 5,0. Por acá está ubicado el punto 3,0. ¿Dónde dirían ustedes que se ubican los puntos más cercanos? ¿Será que los puntos más cercanos, pregunto yo, son estos que están acá? Que estoy marcando, por ejemplo, para el 5,0. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, si eso fuera así, sería bastante más sencillo. Pero a ver, les voy a plantear entonces otro escenario con una recta. Vamos a poner acá una recta, vamos a ponerla así. Esta siendo una recta, ahora voy a poner acá este punto. Pregunta, ¿cuál es el punto más cercano sobre la recta al punto dado? ¿Será que el punto sobre la recta más cercano al punto dado es este que estoy dibujando en amarillo? ¿Sí o no? ¿Este es el más cercano sobre la recta al punto blanco? ¿Sí o no, muchachos? Sí, bro. Bueno, Wilmar dice que no. ¿Por qué no? Profe, pues, por lo que tengo entendido, el punto más cercano, ahí sería pues, la mínima distancia entre esa recta a ese punto, debe ser eh, una recta que sea pendiente a esa recta, llamémosla L, Una y que recta que corte sea el como punto, ese pendiente. puntico blanco. Una recta que sea como. Esto, perdón, que sea perpendicular, Perfecto. perpendicular a la recta que estamos buscando. Eso. Entonces resulta que en este caso, la menor distancia se obtiene a través de una recta que sea perpendicular a la recta A y que pase por el punto blanco. El punto de menor distancia es este punto azul. Como les digo, es perpendicular. Cuando formamos acá este triángulo y rectángulo, entonces es bastante claro, ¿no? ¿Por qué será bastante claro? Porque si vemos este triángulo rectángulo, resulta
que la distancia del punto amarillo al punto blanco viene siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y la del punto azul al punto blanco viene siendo un cateto, y la otra distancia entre el azul y el blanco es el otro cateto. Algo que sabemos, muchachos, es que la hipotenusa propiamente dicha en un triángulo rectángulo es el lado más largo, ¿sí o no? La hipotenusa siempre es más grande, entonces la hipotenusa es mayor o igual que cualquiera de los catetos. Por lo tanto, esta distancia será más grande que la distancia del punto azul al punto blanco. Entonces, la menor distancia no se obtiene, mejor dicho, el punto que está a menor distancia no es el punto amarillo. Acá con la recta, con esta recta y el punto blanco, creo que puede ser bastante claro que la menor distancia no es simplemente tomar el punto que está sobre la posición vertical, ¿verdad? Entonces, desde ese orden de ideas, podemos ver que tampoco va a ocurrir acá. Acá tampoco va a ocurrir eso. ¿Y por qué sabemos que no va a ocurrir eso? Porque esto tiene cierta inclinación, ¿verdad? Básicamente podríamos en algún momento asemejarlo a una recta. Y entonces si se asemeja a una recta, tal vez el punto de menor distancia esté por aquí, tal vez por aquí. Bien, hay que hallarlo. No es hallarlo gráficamente, no hay que hallarlo a ojo. Hay que hallarlo analíticamente. Entonces vamos a ver cómo hallarlo para este caso. Bien, vamos a ver con el punto 5,0. A ver, la idea es la siguiente, muchachos. Voy a ubicar un punto arbitrario de coordenadas x, y, ¿vale? Que esté sobre la parábola. ¿Bien? Es decir, que cumple este punto, lo que cumple es las coordenadas x, y, lo que cumple es la relación que y cuadrado es igual a, si no estoy mal, eso, 6x. ¿Qué es lo que voy a calcular? La distancia. Lo que quiero es, en últimas, como quiero los puntos más próximos, necesito minimizar la distancia. Entonces voy a minimizar esa distancia. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Entonces la distancia del punto XY al punto 5,0 se calcula como la raíz cuadrada de ¿quién? De la diferencia de componentes elevado al cuadrado más la diferencia de las otras componentes elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, de esta manera, esto queda raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado, de x menos 5 al cuadrado, y acá va a quedar simplemente más y cuadrado. Vamos a usar el hecho de que y cuadrado es 6x. Y de esta forma, la distancia queda como una función que depende solamente de x. ¿Cómo quedará? Como la raíz cuadrada de x menos 5 elevado al cuadrado más 6x. ¿Bien? Más 6x. Y esto se convierte en una función que es la que debo minimizar. Debo hallar el mínimo de esa función. ¿Pero el mínimo sobre quién? Entonces veamos qué valores puede tomar x. Si nosotros vemos los valores que puede tomar x, x de hecho me interesa, bueno, yo podría tomar x estando entre 0 e infinito, por ejemplo. Bien, porque el punto también se podría mover hacia acá y bueno, habría que calcular dónde es la menor distancia. Bien. Entonces vamos a optimizar esta función sometida a este intervalo. Tengan en cuenta que este intervalo básicamente viene siendo nuestro intervalo de definición. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hallar números críticos de esa función. Entonces, números críticos. ¿Cómo hallamos los números críticos? Observen, muchachos, que acá estamos usando varias de las directrices. Vamos a repasar un poco de las directrices para que vean qué es lo que hemos estado haciendo allí. Como les digo, no tenemos que seguirlas en orden, pero de alguna manera lo hemos hecho.
Por ejemplo, tenemos el dibujo, en este caso, ¿verdad? El de la parábola con los puntos. Tenemos variables. La variable viene siendo las coordenadas del punto arbitrario XY. ¿Cuál es la restricción? La restricción es que X en este caso tiene que ser positivo. Como puse, X es mayor o igual que 0, de 0 a infinito. Vamos a usar las variables para obtener nuestra función objetivo. Al principio la función objetiva dependía de X y Y. ¿Bien? Dependía de X y Y. La relación entre X y Y cuadrado igual a 6X, esto se convierte en una restricción del problema, ¿sí? X no puede tomar cualquier valor y Y no puede tomar cualquier valor. Es decir, yo no puedo decir, bueno, X vale 2 y Y vale 7. No. ¿Por qué? Porque es un punto sobre la parábola. Debe satisfacer esta ecuación. Por eso se convierte en una restricción. Es una restricción que se traduce como una relación entre esas dos variables. ¿Bien? Entonces, con la restricción hemos llegado a una función objetivo de una sola variable en términos de x. Esto también lo hemos hecho. Notamos el intervalo de definición. Ahí está. Vamos a hallar ahora ¿qué? Números críticos. Y una vez que hallemos números críticos, vamos a determinar qué pasa en esos números críticos. Si ahí tenemos máximos o mínimos relativos o qué pasa. ¿Bien? Entonces, bien, tenemos ya nuestra función, vamos a hallar números críticos. Para hallar los números críticos, entonces consideramos la primera derivada de la función. ¿Y esto quién será? A ver, esto será 2 sobre la raíz de x menos 5 al cuadrado más 6x. Acá estamos usando la regla de la cadena, la derivada de esa raíz es un medio de toda la expresión que está dentro de la raíz elevado a la menos un medio, ¿verdad? Entonces lo dejamos de una vez como raíz en el denominador y falta multiplicar por la derivada interna, que es ¿quién? 2 por x menos 5, ¿cierto? Aplico regla de la cadena aquí, aplico la derivada de esa potencia por la derivada interna aquí, que es 1, menos, bueno, perdón, más la derivada de 6x, que es 6. Y esa sería la derivada. Dicho esto, entonces hay las siguientes preguntas. La primera derivada no existe ¿cuándo? ¿Cuándo no existe la primera derivada? La primera derivada no existiría si el denominador se hace 0. Es decir, si x menos 5 al cuadrado más 6x llega a ser 0. Pero, ¿esto quién será? Bueno, esto es x al cuadrado menos 10x más 25 más 6x igual a 0. Tenemos el polinomio x al cuadrado menos 4x más 25 igual a 0. Y vamos a calcular las raíces de ese polinomio. Entonces, bueno, tenemos coeficientes 1, menos 4 y 25. Y las raíces son complejas. Como las raíces son complejas, ¿qué quiere decir? Que esto no se hace 0 nunca, ¿vale? Entonces, esto de aquí no tiene soluciones reales. No tiene soluciones reales. Al no tener soluciones reales, entonces podemos asegurar que la primera derivada es diferente, perdón, existe siempre, existe siempre. Ahora, la segunda pregunta y la segunda posibilidad, por tanto, de ocurrencia de números críticos, cuando la primera derivada sea 0. Entonces, cuando la primera derivada es 0, la primera derivada es 0 si el numerador, aquí más 6, es 0 y bueno, y el denominador diferente de 0, pero ya vimos que el denominador no se hace 0 nunca, ¿ok? Entonces vamos a ver esto cuando se hace 0. Tenemos 2x menos 10 más 6 igual a 0. ¿De dónde queda? 2x menos 4 igual a 0. Y así tenemos que x es igual a 2. X igual a 2 será entonces un número crítico. ¿Sí? Revisen las cuentas.
¿Estamos bien ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos este número crítico. Es un número que está dentro del intervalo, pertenece también al dominio de la función. Conclusión, este de acá es número crítico. Había un teorema, creo que estaba en la sección 4.6, que establece que si una función continua tiene un único número crítico en un intervalo y se llega a demostrar que ese único número crítico en él ocurre un extremo relativo, entonces eso es un extremo absoluto. Se conoce como el teorema del único número crítico. Vamos a proceder a hallar extremos. Entonces, ¿dónde pueden ocurrir los extremos? Pueden ocurrir en los números críticos o en los extremos del intervalo, ¿ok? Dicho lo cual, vamos a calcular la segunda derivada de esa función. Podemos calcular la segunda derivada o podríamos aplicar el criterio de la primera derivada. A ver, yo creo que puede resultar mejor aplicar el criterio de la primera derivada. Entonces, la prueba de la primera derivada que establece, vamos a tomar la derivada y la vamos a mirar en términos de los factores. El numerador de la primera derivada, ¿cuánto da? Da 2x menos 4. Entonces voy a hacer aquí un cementerio. 2x menos 4. El denominador es esa raíz. El denominador es raíz de esta cuenta que, bueno, como ya vimos es esto. Queda 2 raíz de x al cuadrado menos 4x más 25. Bien. Entonces acá empezamos desde menos infinito. El factor del numerador se hace 0 en x igual a 2 y el denominador nunca se hace 0, ¿no? Precisamente fue lo que establecí. Entonces miramos los signos. El denominador siempre es positivo. Todo el tiempo es positivo el denominador, ¿cierto? Tenemos, esto es un factor cuadrático. Es un factor cuadrático irreducible. Y como es irreducible, como no tiene soluciones reales, ¿qué quiere decir esto? Que no corta el eje X. Y si no corta el eje X, una parábola que no corta el eje X solo tiene dos opciones. O está todo el tiempo por encima del eje X o está todo el tiempo por debajo del eje X. Pero como el coeficiente principal es 1, ¿cierto? Teoría de funciones, es una parábola que abre hacia arriba. Por lo tanto, es positiva siempre. En raíz cuadrada es positiva, multiplicada por 2 es positivo siempre. ¿Vale? Acá es importante conocer las funciones. Por otro lado, esto se hace positivo hacia la derecha del 2 y se hace negativo hacia la izquierda del 2. Observamos los signos, esto es negativo, esto es positivo, por lo tanto la derivada cambia de negativa a positiva, ¿dónde? En 2. Como la derivada cambia de negativa a positiva, pasa de ser decreciente a ser creciente en 2, ¿qué es lo que hay ahí? Un mínimo relativo. Como además es el único número crítico de la función en el intervalo, ¿qué se puede concluir? Se puede concluir que la distancia evaluada en 2 es mínimo absoluto. ¿Y cuánto da la distancia evaluada en 2? Bueno, ahora hay que hacer la cuenta. Miremos la función distancia. Aquí está. Función distancia evaluada en 2. ¿Cuánto es? Entonces esto es la raíz cuadrada de 2 menos 5 es menos 3 al cuadrado 9 más 6 por 2, 12. Esa distancia es raíz de 21. La distancia mínima al punto 5,3, esta distancia es raíz de 21. Raíz de 21 y esa raíz de 21 es aproximadamente 4.582. ¿Bien?
¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Profe, usted reemplazó ahí en la función original, ¿verdad? Por favor, ¿puede hablar un poco más De fuerte? distancia. Profe, ahí reemplazó en la función de distancia original, ¿verdad? Claro, en la función de la distancia. Listo, profe. Bueno, vamos a ver aquí en GeoGebra, para hacernos una idea. La función es la siguiente. Vamos a poner aquí la entrada. Tenemos y cuadrado igual a 6x, ¿verdad? Es esta función. El punto es el punto a igual a 5,0. Ahí está el punto. Entonces, claro, acá en este dibujo es más evidente que si yo tomo el punto, por ejemplo, este punto que está acá, este punto que está sobre 5 no es el de menor distancia, ¿verdad? Tal vez por acá estará este punto, por acá habrá algún punto con menor distancia. Entonces, a ver, voy a tomar un punto aquí sobre la curva, voy a poner este segmento, ¿bien? Este segmento que está acá y voy a calcular la distancia, ¿bien? Distancia, longitud, acá está. Tenemos acá, observen, esta distancia es 4,81. Si la pusiéramos acá directamente sobre el 5, sería 5,47, esa distancia. Entonces, ¿dónde se encuentra la menor distancia? Acá tenemos 4,7, 4,6, 4,6, 4,58, pasó por aquí, 4,6 otra vez, 4,6, 4,7, es decir, por aquí efectivamente en 2, que fue el número crítico que hallamos, y fue el valor de la distancia que hallamos, tenemos 4,58 aproximadamente. Si vemos los resultados, el valor de la distancia mínima es 4,582, es decir, coincide perfectamente con lo que está ocurriendo aquí. ¿En dónde? En GeoGebra, ¿cierto? La imagen de 2, acá precisamente es donde se obtiene la menor distancia. ¿Qué pasa? Que cuando si uno quisiera hacer esto con GeoGebra, resolver el ejercicio con GeoGebra, observen que, por ejemplo, desde este momento, desde que el punto es 2,13, pueden verlo acá en la parte de la izquierda, desde que la primera componente del punto es 2,13, ya tenemos en la distancia aproximada 4,58. Y esto se mantiene hasta donde, observen, 4,58 se mantiene hasta acá, hasta 1,85. Quiere decir que en GeoGebra no me da nada exacto. Me dice básicamente que esto está entre 1,85 y 2,13. ¿Vale? Está aquí el punto en el cual se alcanza distancia mínima. Entonces, hacerlo gráficamente no me da nada de exactitud. Nada de exactitud, de hecho, es algo bastante ambiguo. Por lo tanto, lo que podemos ver es que la parte analítica me proporciona con bastante exactitud, o bueno, me proporciona exactamente dónde se alcanza esa distancia mínima. Si queremos resolver este problema, pero ahora desde el punto 3,0, entonces, bueno, tendríamos que hacer las cuentas. Acá podemos ver que directamente sobre el punto 3,0 tenemos una distancia de 4,23 y esa no es la menor posible, ¿no? La menor posible por acá estará. Tenemos por acá 3,2, 3,1, 3,1, 3,08, 3,05, 3,03. Acá tenemos 3. Bueno, entonces en todos estos puntos la distancia parece ser 3. Miren, en todos estos puntos la distancia parece ser 3. Pero habrá un punto, exactamente un punto de distancia mínima. Bien, habrá exactamente un punto de distancia mínima. Otra forma de hallar ese punto de distancia mínima puede ser de la siguiente manera. Gráficamente, estoy hablando gráficamente. Vamos a poner acá la recta que sea tangente. Tangente a la curva pasando por este punto, ahí está. Y ahora, como lo dijo el compañero, esto debe ir a través de una perpendicular, ¿verdad? De una perpendicular. Y la distancia mínima se alcanzará ¿dónde?
cuando esta perpendicular pase exactamente por ese punto. Acá podemos ver que se aproxima mucho a ese punto, ¿vale? Se aproxima mucho a ese punto. Por eso es que en esta posición GeoGebra ya empieza a dar que la distancia es aproximadamente 3. Pero si nosotros hacemos un zoom, nada, por ahí no pasa. Por ahí no pasa. Hace uno una acomodación y bueno, tal vez por acá. Entonces observa uno por aquí y bueno, por acá tampoco pasa. Entonces acá podríamos tener una aproximación, pero no tenemos exactitud. Bien, por aquí tal vez puede ser, tal vez aquí ya está más abajo, no lo sé. No, todavía sigue estando por encima del punto, la recta. No pasa por el punto. Entonces, bueno, lo que sí podemos ver gráficamente es al menos dónde se encuentra el punto. El punto empieza en una coordenada acá muy pequeña. Puede ser que esto incluso sea el 0. Puede ser que el punto de menor distancia sea el 0 para el 3,0. Puede ser. O sea, el 0, 0. Habría que hacer las cuentas, ¿no? Esas cuentas entonces las dejo para que las hagan ustedes. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Otro de los de la lista. A ver, yo creo que podríamos hacer... Veamos el 33, ya lo hicimos en el otro grupo. 37, 38. Puede ser 37 o 38. ¿Les parece si hacemos el 38? Como les dije, el 6, el 12 y el 33 están en el video del otro grupo. Ahí pueden verlos. Podemos hacer entonces el 38. Vamos a hacer el 38. Bueno, el 38 dice lo siguiente. Se va a construir una tubería desde una refinería a través de un pantano hasta tanques de almacenamiento. Bien, por acá tenemos la refinería, por acá tenemos los tanques de almacenamiento, acá esto que está en verde es tierra a ambos lados y todo lo que está acá en intermedio es pantano. Bien, todo esto de acá es pantano. Entonces, bueno, ahí se vea la figura. El costo de construcción es de 25,000 por milla, pueden ser $25,000 por milla en el pantano. Es decir, cuando hago tubería a través del pantano, cada milla de tubería aquí cuesta 25,000. Y serán 20,000 de construcción por milla sobre la tierra. Es decir, esta parte de la tubería construida sobre la tierra cuesta unos $20,000. La pregunta es, ¿cómo debe construirse la tubería para que el costo de producción sea el mínimo posible? ¿Sí? Uno podría pensar que, bueno, tal vez sería conveniente usar la mayor cantidad de tierra, porque va a ser $5,000 más económico por milla, y luego el restante usarlo en el pantano. Pero vamos a ver si esto realmente es lo más óptimo. Vamos a resolver el ejercicio. Bien, veamos. Entonces, vamos a hacer acá un gráfico. Por acá tenemos los tanques de almacenamiento. Vamos a poner acá tanque. Por acá vamos a poner esta línea que viene de lo que es la tierra en la parte de arriba. Acá paralelamente está en la parte de abajo la tierra también. Por acá vamos a poner lo que es la refinería. Entonces aquí vamos a poner un punto sobre el cual vamos a construir tubería desde los tanques hasta este punto y luego vamos a unir este punto a través del pantano con la refinería, ¿bien? Así. Entonces, observen las medidas que nos ofrecen acá. Dice que esto tiene un ancho, todo el pantano tiene un ancho de 4 millas
Bien, que de la refinería acá la distancia horizontal, desde la refinería hasta los tanques, son otras 4 millas, ¿vale? Y bueno, acá nos ayudan poniendo una variable. Nos ayudan poniendo una variable, acá poniendo una línea punteada, tenemos esta distancia que se está llamando X. Bien, de hecho, solamente con el hecho de poner esta variable en el dibujo es de mucha ayuda. ¿Por qué? A ver, entonces, ojo, qué es lo que quiero reducir? El costo de producción. Entonces, el objetivo es minimizar el costo de producción. Bien, entonces necesito una función que determine el costo de producción en términos de la variable X. Vamos a ver, ese costo de producción en términos de X, ¿quién será? La distancia entre este punto, vamos a llamar a este punto el punto P, y el punto R, que es donde está la refinería. Esta distancia, ¿cierto? Va a ir multiplicada por 25.000. ¿Cómo se calcula esta distancia? Bueno, resulta que esto es 4 millas, esto que está acá. Esto resulta ser un triángulo rectángulo. Entonces, este segmento azul que está sobre el pantano es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. De esta manera, esta distancia, llamémosla h, h cuadrado es igual a ¿qué? A x al cuadrado más 4 al cuadrado. De modo que h es raíz de x al cuadrado más 4 al cuadrado. Aquí no tomamos los dos signos porque es una distancia. Entonces, tenemos 25.000 por milla multiplicado por la cantidad de millas, es decir, por esa distancia. Bien, multiplicado por esa distancia. Y ahora, ¿cuánto es la distancia del punto P al punto T? ¿Cuánto da esa distancia? Esa otra distancia, entonces esto será, si ustedes lo observan, ¿esto es qué? Esto es 4 millas menos X. De modo que acá tenemos 20.000 por 4 menos X. Y esa es la función costo. Esa es la función objetivo. Esto es lo que necesitamos minimizar. Función objetivo. Bien, ahora, ¿cuál es el intervalo de definición? Si nosotros miramos la función objetivo, podríamos decir que el dominio de esa función es todos los reales. Sin embargo, ese no es el intervalo de definición. ¿Por qué? Porque el intervalo de definición son los valores de X que tienen sentido para el problema. Es decir, el menor valor que va a tomar X va a ser 0. Y cuando X toma valor 0, básicamente es lo que les digo, tomar todo con tubería sobre la tierra y luego bajar directamente de manera perpendicular a la refinería. Es decir, X toma un valor mínimo 0. ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar X? 4. Si X toma valor 4, entonces toda la tubería iría por el pantano, ¿verdad? Entonces, ese es el intervalo de definición. No es el dominio de la función, no. Es donde, para qué valores de la variable, la función tiene sentido para el problema. Entonces, acá nuestro intervalo de definición es, bueno, X pertenece al intervalo de 0 a 4. Bueno, entonces quiero que hagan lo siguiente. Con la función costo, quiero que hallen los números críticos. Hallen los números críticos, es decir, van a calcular la primera derivada y con esa primera derivada lo que van a hacer es averiguar cuándo se hace cero o cuándo no existe esa primera derivada y a partir de eso establecen los números críticos. Calculen los números críticos y ya lo revisamos.
¿Listo, muchachos? Vamos a ver. Números críticos. Calculamos la primera derivada. Esta primera derivada, ¿quién será? Vamos a dejarla constante, 25.000. La derivada de esta raíz, ¿quién es? Es 1 sobre 2 veces la raíz, ¿verdad? X al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16, por la derivada interna, que será 2x. La derivada de lo que queda al otro lado, tenemos 20.000 por 4, que es 80.000, pero la derivada de una constante es 0. Entonces queda simplemente la derivada de menos 20.000x, que es menos 20.000. Bien. Simplificamos estos dos que están acá. Vamos a agrupar esto en una sola fracción. Queda 25.000x menos 20.000 raíz de x al cuadrado más 16, todo esto dividido en x al cuadrado más 16 en raíz. Tengan en cuenta que el denominador siempre es positivo, ¿vale? Tenemos x al cuadrado más 16. Si miran, es un factor cuadrático irreducible. Nuevamente es una parábola de estas que abre hacia arriba, no corta el eje x. Por lo tanto, x al cuadrado más 16 es positivo siempre. Y en raíz cuadrada sigue siendo positivo. Nunca se hace cero. Por lo tanto, la única posibilidad es, para números críticos, que la derivada sea 0. Por lo tanto, la derivada es 0 cuando ¿qué? Cuando el numerador es 0 y ya dijimos que el denominador es diferente de 0. Bien, cuando esto sea 0, entonces, bueno, vamos a pasar esto al otro lado a sumar y nos queda 25.000x menos, bueno, igual a 20.000 raíz de x al cuadrado más 16. Podemos dividir, a ver, vamos a pasar el 20.000 a dividir, entonces nos queda 25.000 dividido en 20.000. ¿Y esto va a ser cuánto? Esto va a ser 5 cuartos. Es decir, acá va a quedar 5 cuartos de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16. Ahora procedemos a hacer ¿qué? Vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Acá nos va a quedar entonces 25/16 de x al cuadrado igual a x al cuadrado más 16. Y bueno, vamos a pasar esto a restar allá para que quede un solo polinomio de grado 2. Queda entonces 0 igual a ¿qué? A x al cuadrado, ¿vale? Voy a escribirlo, menos 25/16 de x al cuadrado más 16. X al cuadrado menos 25/16 de x al cuadrado, ¿cuánto es? Esto será menos 9/16. Menos 9/16 de x al cuadrado más 16. Vale, bueno, acá podemos seguir manipulando esto. Bueno, podemos pasar esta parte del cuadrático a sumar al otro lado. Nos queda 9/16 de x al cuadrado igual a 16. De acá despejamos x cuadrado, lo cual será 16 por 16 sobre 9. Y bueno, finalmente vamos a sacar raíz cuadrada, ¿no? Cuando sacamos la raíz cuadrada, acá nos queda x será la raíz cuadrada de 16 por 16, lo cual es 16, sobre la raíz cuadrada de 9, lo cual es 3. Bien, acá esto va a quedar más o menos, porque saqué raíz cuadrada. Sin embargo, menos 16 tercios no están en mi intervalo de definición. Recuerden que mi intervalo de definición es de 0 a 4. Por lo tanto, el que sí está es 16 tercios. 16 tercios, no, espera. 16 tercios, ¿cuánto es? $5,3. No, entonces, a ver, revisemos. ¿Será que algo nos quedó mal? Porque ninguno de los puntos está dando dentro del intervalo. Si todo está bien, entonces quiere decir que los extremos de esa función, ¿quiénes deben ser? Los candidatos son automáticamente los puntos frontera, ¿vale? Los puntos frontera. Pero, a ver, vamos a revisar esto, no hay ningún problema.
Vamos a revisar desde el planteamiento para ver cómo lo planteamos. Entonces, necesitamos la distancia entre el punto P y el punto R que va por el pantano. Esa distancia es la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos X y 4. Por lo tanto, esa hipotenusa mide raíz de X al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16. Eso va multiplicado por 25.000, que es el costo de construcción sobre el pantano, más 20.000 de la distancia entre el punto T y el punto P, que es 4 millas menos X. Ahí queda 20.000 menos 4 por 4 menos X. Esa es mi función objetivo. Nuestro intervalo de definición es de 0 a 4. Calculamos la derivada, dejamos la constante. A ver, la derivada de esta raíz es 1/2 de la raíz a la menos 1, bueno, de x a la cuadrado más 16 elevado a la menos 1/2, que es equivalente a dejarlo en la raíz en el denominador, por la derivada interna, que es 2x. Eso está bien. Simplificamos. La derivada de esto va a ser menos 20.000. Esto también está bien. Agrupamos, simplificamos estos valores, estos dos, y agrupamos en una sola fracción, 25.000x menos 20.000 por la raíz sobre esto. Y bueno, vamos a mirar que esto sea 0. Pasamos acá a sumar, dividimos en 20.000 en ambos lados. Luego tomamos raíz cuadrada, tenemos 25 y 16, sí. Acá esto también. Pasamos esto acá. Sí, está bien. Tenemos 25 16avos. Menos 1 es 9 16avos, también está correcto. Pasamos esto acá, entonces x al cuadrado es 16 al cuadrado, es 16 por 16 dividido en 9. Y sacamos raíz cuadrada de esto. Parece que todo está bien, ¿verdad? Esto es 16 tercios. Vale, resulta que en este caso ninguno de los dos números críticos está en el intervalo de definición. Entonces, conclusión, la función costo no posee números críticos en el intervalo de 0 a 4. Bien, porque uno está dando menos 16 tercios, que es menos 5, algo, y el otro está dando 5, algo. Bueno, esto puede ocurrir, no hay ningún problema. Entonces, en este caso, ¿en dónde pueden ocurrir los extremos? A ver, aquí como decían las directrices, veamos. Las directrices establecían que los números críticos que caigan dentro del intervalo de definición son candidatos a ser extremos de la función, ¿verdad? Y había que verificar si ellos lo eran. Acá dice. Si la función es continua y está definida sobre un intervalo cerrado, entonces compruebe los extremos en los puntos frontera. Si el extremo deseado no ocurre en un punto frontera, debe ocurrir en un número crítico dentro del intervalo. Pero si el número crítico no está dentro del intervalo, la única posibilidad es que ocurra ¿dónde? En los puntos frontera, ¿vale? Cuando acá dice, bueno, dice si no es cerrado, entonces se deben aplicar las condiciones, las pruebas de la derivada para ver si los números críticos en ellos ocurren los extremos. ¿Bien? Entonces, vamos a poner aquí. Luego, los extremos deben ocurrir en los puntos frontera. Frontera, en este caso 0 y 4. Por lo tanto, vamos a hallar el costo para 0 y vamos a hallar el costo para 4. ¿Cuánto da el costo evaluado en 0? Entonces veamos acá en la función costo.
La función costo evaluado en 0, ¿cuánto da, muchachos? Calculémosla acá. Entonces, costo evaluado en 0, esto será, bueno, tenemos acá 4, eso sería 100.000, ¿verdad? Tenemos 25.000. Por, si vale 0 acá, quedaría 4 al cuadrado en raíz cuadrada, eso es 4. Y si allá vale 0, queda más 20.000 por 4. Es decir, estos son $180.000. $180.000. Bien. ¿Cuál es el costo evaluado en x igual a 4? Entonces, en x igual a 4, esto va a ser 0. Esta segunda parte se hace 0, ¿verdad? Y quedaría entonces 25.000. Y tenemos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería raíz de 32, ¿correcto? Estos serían 141.421. Bueno, punto 356. ¿Sí les está dando los mismos resultados? Sí, señor. De esta manera, eso quiere decir que el valor del costo, el costo en, digamos, en el intervalo de 0 a 4, el costo en 0 es el valor máximo. Este es el máximo absoluto dentro de ese intervalo. Y este costo evaluado en 4 sería el mínimo absoluto. Bueno, para terminar, vamos a mirar esta función. Vamos a graficarla acá en GeoGebra. Tenemos entonces esa función costo, lo cual será. Entonces, y igual a 25.000. Ahorita tendremos que cambiar la escala. Esto multiplicado por la raíz cuadrada ¿de quién? De x al cuadrado más 16. ¿Verdad? Y todo esto más 20.000 multiplicado por 4 menos x. Bueno, hay que cambiar la escala, como les digo, porque si ustedes recuerdan, ahora voy a cambiar la escala, si se alcanza a ver, igual quedó así. Voy a darle que ahí está. Ahí está. Y bueno, podemos ver que hay un valor mínimo, ¿verdad? Podemos ver que hay un valor mínimo, pero este valor mínimo que ocurre aquí, ahora la pregunta es ¿dónde ocurre? Entonces, para hacer más fácil esto, voy a poner la recta x igual a 4. Y quiero que observen esto. En 0, el costo es de 180.000. Y en 4, el costo es, bueno, esto que está dando acá. Vamos a hallar ese punto de corte. Ese costo está siendo 141.421,36. Hay un valor mínimo que es precisamente donde nosotros vimos que ocurría que el número crítico, ¿verdad? Acá en 16 tercios. Pero ¿qué pasa? Que esto está por fuera de nuestro rango. Está por fuera de nuestro intervalo de definición. ¿Bien? Está por fuera allí de nuestro intervalo de definición. Entonces, el valor mínimo se alcanza acá cuando x vale 4. ¿Bien? Es posible que los números críticos estén por fuera del intervalo de definición. Cuando eso ocurra, como en este ejemplo, entonces, ¿en dónde deben ocurrir los extremos? Los extremos deben ocurrir en los extremos del intervalo, en los puntos frontera.
y es lo que está ocurriendo. El valor mínimo entonces del costo para esto es 141.356 dólares. ¿Vale? Cuando algo así ocurra, que los números críticos no estén en el intervalo, lo que yo les aconsejo es hacer lo que hicimos aquí. Revisen el ejercicio. Porque sí es posible, pero no es usual. ¿Vale? No es usual que todos los números críticos caigan por fuera del intervalo. No es usual, pero sí es posible como lo vimos en este ejercicio. Bueno, yo les recomiendo mucho que vean el video del otro curso porque ahí hay un par de ejercicios que resultaron interesantes. El ejercicio 33 sobre todo, el del cono, que inscribe un cilindro circular recto. Es un buen ejercicio, les recomiendo que lo vean. Y bueno, muchachos, eso sería entonces todo por hoy.